sábados a las 6 de la tarde y domingos a las 11 de la mañana. Llegó a mis ojos aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué. Hola a todas y a los que estáis ahí. Estamos un día más en un programa un nuevo programa de Mujer, esta es tu hora. Hoy miércoles, sabemos que los miércoles y los viernes los dedicamos este ratito especial para la mujer, ¿no? Para hablar del Evangelio enfocado más a la mujer que al hombre. Aunque si algún hombre quiere escuchar, es bienvenido. Esto no hacemos acepción de personas, como dice la Biblia, pero sí me gusta dedicar este tiempo un poquito más enfocado a la mujer. Entonces, hoy quiero dedicar esta hora que tenemos hasta las 8 de la tarde, pues enfocarnos en el libro de Ruth. El otro día veíamos el libro de Esther un poquito así. Hoy quiero que veamos el libro de Ruth, porque tenemos en el capítulo 1, vemos tres ejemplos de mujer. El otro día en el libro de Esther veíamos dos ejemplos. La reina Vasti, que era la mujer sin compromiso o que rompía el compromiso, y la reina Esther, que era la mujer que sí se comprometió y llevó su compromiso hasta el fin de sus días. Pues aquí en Ruth vemos tres clases de mujeres. Una de ellas es Noemí, otra es Ruth y otra es Orfa, me parece que se llama, Orfa. Ruth es la suegra Noemí es la suegra y Ruth y Orfa son las nueras. Entonces este libro trata de el amor, habla del amor. Normalmente no vemos esa parte de este libro que habla del amor entre Ruth y Noemí, que Ruth le hace seguir a esa mujer. Y no es el amor específicamente a Noemí, que sí, que también, sino el amor a como Noemí le ha trasladado la persona de Dios a Ruth. Como ella con su hablar y con sus actos hizo ver a Ruth quién era el verdadero Dios. También vemos que en este libro que la base de todo es el amor. La base de todo es el amor. Vemos el amor entre Ruth y Booz. Booz es un tipo de Dios, de Jesucristo, que muestra el aspecto del amor de la redención. Él fue redentor de Ruth. Y aquí vemos un tipo de Jesucristo, de Dios, que es el redentor nuestro, ¿no? La salvación está basada en el amor. Esta historia está como muy basada en el amor. Son actos de amor, de fe y de amor. Entonces, el título de esta enseñanza se llama Dios te quiere cerca. Dios te quiere cerca. Yo creo que este libro de Ruth, un buen título para este libro de Ruth sería Dios te quiere cerca. Dios quería cerca a Ruth, a Noemí y a Orfa. Orfa al final no se dio, no pudo ir, no quiso ir más bien. El libro de Ruth, está el contexto donde sucede la historia de Ruth. El libro de Ruth tuvo lugar en el tiempo de los jueces, que era un tiempo de degeneración moral, decadencia política y degeneración espiritual.
El libro de Ruth tuvo lugar en una época oscura de la nación de Israel. Estaban viviendo como querían. El pueblo de Israel fue sacado por Dios de Egipto, eso lo leemos en Éxodo, como el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, guiados a la tierra prometida, y después de esto todos creíamos, o era de esperar, que el pueblo de Israel se dedicara íntegramente a Dios. Su vida fuera dedicada a Dios, trabajaran para Dios, todos felices en fe, todos en conjunto, pero no fue así, no fue así. Después de todo lo que pasaron, que vieron lo que Dios hizo por ellos al final no se dedicaron a Dios, tuvieron tiempos buenos, tiempos malos, pero en la época en que se escribió, en que pasó este suceso de Ruth, fue en la época esa de los jueces, en que eso parecía una anarquía. Por esto la historia de Ruth hace contraste con esa época. La historia que vive Ruth con Noemí y con Booz hace contraste con la época que estaban viviendo. Estaban viviendo una época oscura, pero su historia de amor era como algo blanco pegado en un fondo oscuro. Era como algo blanco pegado en un fondo negro. Es ese blanco sobre fondo negro. En Jueces 21-25, que es el último versículo de Jueces anterior al libro de Ruth, ahí nos resume en 3 frases cómo estaba viviendo el pueblo de Israel en la época en que pasó la historia de Ruth. En Jueces 21-25 dice: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que bien le parecía, no había rey. Y esto nos habla mucho que habían pasado de Dios, habían pasado del Rey de Reyes y que estaban viviendo como querían. En ese panorama oscuro del pueblo de Israel, es donde vivió Ruth esta historia. Donde vivió Ruth esta historia de amor hacia su suegra y hacia Booz, su redentor. Era prácticamente esa época una anarquía. Ahí hacía cada uno lo que le daba la gana. La historia que vemos aquí de Ruth y Booz era algo hermoso, dulce, era como una luz en medio de esa oscuridad que se estaba viviendo en esa época. Esa historia fue luz en medio de un fondo oscuro, en medio de una anarquía, en medio de un pueblo que estaba viviendo como le daba la gana. Y así puede ser tu historia con Dios, así puede ser mi historia con Dios. Da igual donde estamos viviendo, da igual en qué año hemos nacido y en la época que estamos viviendo, no importa la situación que estemos viviendo, por oscura que sea, tu relación con Dios va a ser esa luz en medio de esa oscuridad. Igual que la relación de Ruth con Booz. Fue eso algo tan bonito, tan hermoso, en medio de ese panorama oscuro en el que estaba viviendo el pueblo de Israel en esa época. Tu relación con Dios va a ser esa luz en medio de ese fondo oscuro que puede ser que estés viviendo por alguna razón, puede ser que estés pasando una aflicción, puede ser que estés pasando un momento de dolor, un momento de tristeza, de desesperación, de lo que sea, pero tu relación con Dios va a hacer esa diferencia, esa luz en ese fondo oscuro. Igual que la relación que tuvo Ruth con Booz. No importa el fondo de tu vida, no importa nada, siempre y cuando tu relación con Dios esté a flote, esté ahí, porque va a ser esa luz que ilumine. Ruth nos habla de que cualquier mujer puede tener su historia con Dios. Esto es como una historia de amor. Cualquier mujer puede encontrar novio, cualquier mujer se puede casar, cualquier mujer puede hacer su vida una relación con su marido. La historia de Ruth nos habla que cualquier mujer puede volverse a Dios, puede tener una relación íntima con Dios, puede tener una historia de amor con Dios y puede dar fruto de esa historia de amor con Dios. Y puede que esa historia sea la luz en su vida, pese a que lo estés pasando como lo estés pasando. El único que pone luz a tu vida es Dios. Así lo dice la Biblia. Dios es luz y tu relación con Dios va a ser esa luz que te falta en estos momentos. Cualquier mujer, si se vuelve a Dios, Dios la redime, Dios la acepta. Vemos que Ruth fue de nuevas hacia Dios, se volvió hacia Dios. Pero Noemí no, Noemí ya conocía a Dios y se fue a Moab, que era una tierra que estaba en contra de Israel. Se fueron allí y ella se dio cuenta que tenía que volver. Llegó un día que se dio cuenta que tenía que volver a Dios, tenía que volver a la tierra, a su tierra, a Belén, y volverse a Dios. Entonces, sea cual sea tu caso, ya sea el caso de Ruth, que acabas de escuchar hablar de Dios y quieres volverte a Él, o ya sea que ya conocías a Dios de antes
te has apartado y de repente digas, no, yo tengo que volverme a Dios. Cualquiera de los dos casos que tú estés viviendo, en cualquiera de los dos casos, Dios te va a aceptar. Dios te va a volver a acoger en su seno y va a volver a ser esa luz en tu vida. Vamos a leer, mira, en el versículo 1, el capítulo 1, versículo 1 del libro de Ruth leemos: Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. En el versículo 2, el nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. O sea, hubo hambre, hubo una mala época en Belén. Hubo un tiempo malo en Belén. Belén significa casa de pan. Y Judá, porque es Belén de Judá, Belén significa casa de pan. Y Judá significa alabanza. Entonces, esto nos habla que ellos dejaron la casa del pan, dejaron la alabanza a Dios y en un momento malo que estaban viviendo prefirieron buscar su salida, prefirieron buscar su forma de buscar la solución e irse a Moab. Moab era una tierra llena de idolatría, tenían un montón de dioses, hacían una vida contraria a la vida a la que Dios le agrada, estaban en contra del pueblo de Dios, de Israel. Y ellos se apartaron de su pueblo, se apartaron de Dios, se apartaron de la casa del pan, de la alabanza, y se fueron a Moab, a esa tierra que estaba en contra de Dios y del pueblo de Israel. Si quieres, para ver lo que es Moab en sí, lo leemos en Salmos 108, 9. En el libro de Salmos, capítulo 108, versículo 9, dice: Moab, la vasija para lavarme. Cambiaron el pan, cambiaron la alabanza por una vasija sucia que solo sirve para lavarse. Cambiaron lo bueno de Dios por la suciedad del mundo. Cambiaron el pan, que es Dios, cambiaron la alabanza a Dios, lo que a Dios le agrada, por lo sucio del mundo, que era Moab. Moab, vasija para lavarme, dice. Cambiaron lo bueno de Dios por esa vasija sucia que era el mundo. Se fueron a buscar el alimento al mundo. Volvieron la espalda a Dios y se fueron al mundo a buscar la solución, el alimento que ellos creían que estaba ahí. Ellos decidieron eso y en un momento de tribulación volvieron la espalda a Dios. Eso nos habla que no estaban bien arraigados en Dios. Sí lo conocían, sabían quién era Dios, sabían lo que Dios había hecho, pero no estaban bien arraigados en Dios. Su fe no estaba bien arraigada en la roca. Entonces, en el momento de aflicción, en el momento de pasarlo mal, se fueron al mundo a buscar su solución. Eso pasa a veces a mucha gente. Conoceréis a gente que a lo mejor están en su vida cristiana ahí alabando con Dios, van a la iglesia, trabajan en la obra y a lo mejor un día se quedan sin trabajo, a lo mejor un día pierden un ser querido, a lo mejor un día pasa algo en su vida doloroso y vuelven la espalda a Dios y buscan consuelo en las cosas del mundo. Buscan consuelo en un psicólogo, buscan consuelo en algo que no le favorece a Dios, que no le agrada a Dios. Y eso hicieron esta familia. Esta familia se le puede comparar al hijo pródigo. Es como la familia pródiga, ¿no? El hijo pródigo. El hijo pródigo decidió irse de la casa del padre y buscarse la vida. Por ahí, en el mundo. Y eso le pasó a esta familia. Estaban en la casa del pan, en la casa de la alabanza, y en el momento de frustración se volvieron, le dieron la espalda a Dios y se fueron al mundo. Esto nos habla que no tenemos que dejar la casa del Padre aunque la cosa aflojee. No tenemos que dejar la casa del Padre aunque las cosas aparentemente no nos vayan bien. Aunque las cosas a nuestro entender estén al contrario. Aunque estén en nuestra contra. Que nosotros lo veamos así, porque a veces lo que nosotros vemos que está en nuestra contra es lo que Dios está utilizando para favorecernos. Y así lo hemos visto en muchos pasajes. En estos días de atrás en los programas hemos puesto muchos ejemplos de cómo Dios utiliza la adversidad para favorecerte. Cómo Dios utiliza al enemigo para favorecerte. Y esta familia no tuvo paciencia. No tuvo paciencia. En cuanto hubo una hambruna dijeron, no, vámonos a Moab, nos vamos a los campos de Moab, y allí tendremos el alimento para nuestro cuerpo. Pero dejaron el alimento espiritual en Belén, en la casa del pan, en la casa de la alabanza. Su alimento espiritual
lo dejaron abandonado. Fueron anoréxicos espirituales con tal de llenar la barriga. Buscaron el alimento físico, pero abandonaron el más importante, el alimento espiritual. Aunque aparentemente te vayas a un lugar mejor, al final ese lugar mejor no es lo mejor para ti, porque no es lo mejor que Dios tiene para ti. Porque si es un lugar que Dios no tiene para ti, nunca va a ser algo bueno para tu vida. Hay que estar en el lugar donde Dios te ha puesto, donde donde sabes que tú tienes alimento espiritual. A veces nos desesperamos tantas veces, porque igual que esta familia se desesperó y se fue a Moab, se alejó de Dios. Y muchas veces yo conozco a gente que a lo mejor se desesperan porque quieren trabajar, a lo mejor les sale un trabajo de lunes a viernes y por trabajar más, por ganar más dinero, aceptan ese trabajo de fin de semana. Y eso es el Moab de la vida de esa persona. Ese es el Moab que le aleja de la vida espiritual con Dios. Prefieren ganar más dinero, algo más de dinero para llevar una mejor vida aparentemente, pero tienen que dejar de asistir a su iglesia, tienen que dejar de congregar. Y dejar de congregar es empezar a decaer, empezar a enfriarte, empezar a dejar de leer la Biblia y empezar a enfriarte. Buscar tus soluciones como a ti te convengan, ese es el Moab al que no tienes que ir. Primero hay que consultar a Dios, y si Dios te ha dado un trabajo de lunes a viernes, es porque con ese trabajo Dios te va a prosperar, Dios te va a sostener. No queramos tener más abundantemente por nuestra mano, buscando algo que te va a apartar de Dios. Porque ese trabajo de fin de semana, teniendo un trabajo de lunes a viernes, ese es el Moab que el mundo pone en tu vida. Ese es el obstáculo en tu vida para que te apartes de Dios, como pasó con esta familia. Cuando nos alejamos de Dios, Dios permite situaciones para hacernos volver. No es que permita situaciones para hacernos daño, para que sintamos dolor o para cualquier otra causa en nuestra contra. No, Dios permite situaciones en nuestra vida porque prefiere que ese tiempo lo pasemos algo mal a perder nuestra alma. Entonces va a permitir situaciones en nuestra vida para que tú y yo volvamos a acordarnos de la casa del pan y volvamos a acordarnos de la casa de la alabanza. Y dejemos Moab a un lado y nos volvamos a la casa del pan. Así pasó con esta familia. En Ruth capítulo 1, del versículo 3 al 5, lo leemos. Dice: y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Dios va a permitir lo que sea, para no perder tu vida, para no perder tu alma. Aquí vemos cómo Dios permitió esa situación en la vida de Noemí. La muerte primero de su marido y luego la muerte de sus 2 hijos. Sus 2 hijos se casaron, vivieron 10 años más allí, más los años que llevaran antes de casarse ellos, y luego murieron ellos. Y no solo que murieran ellos, es que no le dieron hijos a sus mujeres. No llegaron a tener hijos. Esto nos habla de esas situaciones por las cuales Dios nos deja que pasemos para no perdernos. Dios quiere tenerte a su lado, ese es el título. Dios quiere tenerte cerca y va a permitir lo que sea en tu vida para que no te apartes de Él. Y si te has apartado, para que te vuelvas, porque Dios quiere tenerte cerca. Dios quiere tenerte a su lado. Dios quiere tenerte en su regazo. No quiere que te apartes. No por Él, sino por ti, sino por mí. Pasaron 10 años en la vida de Noemí hasta que decidió volver. Tuvo que pagar un alto precio para regresar a Dios. Tuvo que pasar lo peor que le puede pasar a una madre, que es perder sus hijos. Tuvo que pasar eso para darse cuenta que su vida sin Dios era lo peor que podía encontrar. Junto a Dios hubiese pasado ese tiempo de hambruna en Belén, pero no es lo mismo pasar una aflicción con Dios que sin Dios. Con Dios hubieran pasado ese tiempo de hambruna, pero en paz. Como dice la Biblia, Dios pone paz en nosotros, esa paz que el mundo no da, esa paz que nadie entiende, que solo entiende el que la siente, el que de verdad tiene una relación con Dios. Hubieran pasado ese tiempo de hambruna juntos en familia y con Dios en medio.
hubieran sentido esa paz en medio de la tormenta. Pero ellos decidieron irse. Ella perdió a su marido y siguió en Moab. Y hasta que perdió a sus hijos no decidió volver. Cuando los hijos nos hablan del fruto, del propósito. Cuando tú te alejas, cuando yo me alejo de Dios, cuando buscamos nuestras soluciones en ese Moab del mundo, el fruto, el propósito que Dios ha puesto en nosotros muere. Ese fruto y ese propósito no nos acompaña. Ese fruto y ese propósito se quedan con Dios. No van a ir con nosotros a ningún sitio. Eso le pasó a esta mujer. El fruto y el propósito que ella tenía al lado de Dios lo perdió. Se alejó de él, se alejó de Dios y perdió el fruto de Dios y el propósito de Dios. Yo hace unos meses vi una película, se llamaba Criadas y Señoras o Señoras y Criadas. Estaba ambientada en los años 40, 50 y hablaba pues eso, de esa época donde las mujeres que eran negritas pues estaban de criadas en las casas de matrimonios blancos, de color blanco, con sus hijos y tal, y las trataban a patadas. No podían ni entrar al mismo baño que ellos, tenían un baño fuera en el patio. Entonces llegó la hija de una de esas familias que era escritora y empezó a hablar con las criadas y una de ellas le estaba ayudando a escribir un libro. Le estaba contando y ayudándole a escribir, una de las negritas de las criadas. Esta negrita criada pasó las de Caín. Mataron a su hijo, la echaron de un trabajo, la dejaron en la calle, la acusaron de robar cuando era mentira. Y ella aún seguía agarrada a la familia, aferrada a la familia que le estaba pagando 2 duros y la estaban maltratando. Y hasta que no se vio en la calle que la echaron y nadie la contrató porque se corrió el rumor de que era una ladrona y nadie la quería en su casa, no empezó a hacer su vida y se dio cuenta que ella era capaz de escribir y que ella era escritora. Hubiera sido capaz de seguir como criada, pero no hubiera llegado a su propósito de ser escritora, de escribir libros. Tuvo que pasar la aflicción de perder a su hijo, de ser tratada como a un perro. Bueno, a un perro se le trata mejor, de ser tratada fatal, como si no valiera para nada, de ser acusada de robo y de verse sin trabajo en la calle y sin casa. Y entonces fue cuando despertó y dijo, no, si yo sé escribir, si yo he ayudado a esta chica, que es 30 años más joven que yo, a escribir un libro y ha vendido un montón de ejemplares, yo sé escribir. Y el verse en la calle sin nada, en medio de la nada, eso fue lo que le hizo volver al propósito. Eso fue lo que le hizo caminar hacia ese propósito que tenía Dios para ella, que era escribir libros y ser una gran escritora. Eso es lo que te quiero decir con lo que pasó Noemí. Noemí se tuvo que ver en esa aflicción para saber que ahí no estaba su propósito, que el fruto y el propósito habían muerto. Donde, estando apartada de Dios en ese Moab del mundo, su fruto, sus hijos, y su propósito, su marido, habían muerto. Ahí. Al alejarse de Dios, murió el fruto y el propósito. ¿Qué? Encendió la bombilla, volvió en sí como el hijo pródigo, que cuando se vio comiendo con los cerdos, volvió en sí y dijo, ¿qué hago yo aquí? Yo me voy a la casa de mi padre, que allí estaré, me va a tratar fenomenal, aunque sea como a un criado, voy a estar mejor que aquí. Perdió todo y despertó en ella, volvió en sí y dijo, no, yo tengo que volver a la casa del pan, tengo que volver a la casa de la alabanza, que es Belén, y volver allí con Dios, de donde nunca tuve que salir, de donde con Él hubiera sentido paz, no hubiera perdido mi propósito y no hubiera perdido mi fruto. En el capítulo 1, del versículo 6 al 12, leemos... Bueno, te hago un pequeño resumen. Leemos cómo Noemí escucha que Dios está bendiciendo a su pueblo, que Dios está trayendo alimento a su pueblo. Al escuchar, volvió otra vez al presente, otra vez volvió en ella y dijo, pero si Dios está allí, si Dios nunca me ha abandonado, soy yo la que se ha apartado de Dios. En el versículo 6 leemos, entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo.
Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas se alzaron su voz y lloraron y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Esto es una costumbre que había en aquella época, que si se morían los maridos, el marido de una mujer y no habían tenido hijos, se tenían que casar con el pariente más cercano de ese marido para darle hijos y dejar descendencia. Entonces Noemí las intenta disuadir de que se queden, diciéndoles, si yo no tengo más hijos, yo no puedo daros otro marido para que os deje descendencia. Volveos a la casa de vuestra madre, volveos. Noemí decide volver y sus nueras deciden volver con ella. Pero a mitad de camino se para Noemí y dice, mira, yo no quiero que vosotras hagáis este esfuerzo por mí, volveros a vuestras casas, volveros a casar de nuevo y allí tendréis vuestra vida con vuestra familia, os casaréis de nuevo, tendréis hijos y estaréis a gusto con vuestras costumbres. Pero ellas se querían ir con Noemí. Se querían ir con Noemí. Daba igual que Noemí no tuviera más hijos. Daba igual que no tuviera un pariente cercano que se casara con ellas para dejar descendencia a sus maridos. Ellas se querían ir. No sabían si tendrían casa para vivir en el lugar donde iba Noemí. No sabían de qué iban a comer. No sabían si allí tendrían un redentor, que el redentor era el que se iba a casar con ellas, familiar más cercano de su marido. No sabían si allí tendrían ese redentor o si se iban a quedar solas para toda la vida. Las dos nueras querían ir con Noemí, pero solo una se mantuvo firme a última hora. En el versículo 13 leemos que Noemí reconoce que apartada de las cosas del Padre solo recogió amargura. En el capítulo 13 dice, versículo 13 del capítulo 1 dice, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? Se refiere que aunque se quedara embarazada, ellas no iban a esperar a que sus hijos fueran grandes para casarse con ellas. ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Ella reconoce que fuera de Dios lo único que ha recogido, lo único que ha cosechado en su vida ha sido amargura. Se da cuenta en ese momento que el error que cometió 10 o 12 o 13 años atrás. Ese error que cometió que la llevó pensando ella que iba a alimentar su cuerpo, que iban a encontrar una mejor vida y lo único que cosechó fue amargura. Lejos de Dios lo único que se cosecha es amargura, pase lo que pase. Porque lejos de Dios tú nunca vas a sentir, lo pases bien, lo pases mal, la paz que Él te da no la vas a sentir nunca. Entonces en algún momento vamos a cosechar amargura. Y ella se dio cuenta de eso y así se lo hizo saber a sus nueras. Y así le pasó también al hijo pródigo, que fuera de la casa del padre lo único que cosechó fue amargura. Al principio muy bien, pero en cuanto se le acabó el dinero y vino hambruna a esa tierra donde él se fue a vivir, lo único que cosechó fue amargura. Y así le pasó a Noemí. Lejos de Dios y actuando por tu cuenta, lo que cosechamos es amargura. Cuando buscamos nuestras soluciones, lo único que encontramos, las únicas soluciones que encontramos son amargura. Pasar la aflicción lejos o cerca de Dios es muy diferente. Lejos de Dios, sin Dios no hay paz. Sin Dios hay amargura y tus cargas las vas a llevar tú. Lejos de Dios, en esa aflicción, tus cargas las vas a llevar tú. La amargura la vas a cosechar tú. Y la paz, inexistente. Pero esa aflicción que tú la pasas con Dios, te da paz en medio de la tormenta, la paz que el mundo no da y esa paz que nadie entiende. En Belén habrían pasado tiempos malos, pero posiblemente ni el propósito ni el fruto hubieran muerto. El marido posiblemente estaría vivo y los hijos posiblemente estarían vivos. Al lado de Dios, ni tu propósito ni el fruto que Dios te da va a morir. Se va a mantener siempre vivo, porque está Dios para mantenerlo vivo. Dios nos promete que en el mundo pasaremos aflicción, pero también no nos promete, nos avisa, nos dice que en el mundo tendremos aflicción, pero Él nos promete que Él ya venció al mundo. Entonces la aflicción la vamos a pasar, pero con Dios tenemos la victoria asegurada, porque ya Él venció al mundo. Pero sin Dios, lo que hemos dicho antes, lo que se cosecha, lo único que se cosecha es amargura, es pérdida de fruto y pérdida de propósito.
Dios permitió esas circunstancias en su vida para hacerla volver. Noemí vuelve en sí y dice, no, yo vuelvo. Y sus nueras detrás de ella y detrás de ella. Pero se dio cuenta que, aunque se alejó de Dios años atrás, se dio cuenta que cuando tú te quieres volver, Dios siempre te da la oportunidad de volver. Nada se interpuso en su camino para volver. Nada se interpuso, ni sus nueras, ni ningún familiar. Nada se interpuso para que ella de repente dijera, vuelvo. En el versículo 14 leemos cómo reaccionaron, la forma tan diferente de reaccionar Orfa y Ruth. Y dice en el versículo 14, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Fíjate, una la besó y la otra no. Pero eso es como esa parábola que hay en la Biblia que dice, el padre que le dice a su hijo, haz esto. Y un hijo le dice, no, yo no lo hago, pero luego va y lo hace. Y el otro le dice, sí, yo lo hago, pero luego no lo hace. ¿Quién es el bueno? El que dice que no, pero luego lo hace. Pues aquí vemos a Orfa, las dos lloraron, pero Orfa la besó, pero se fue con su familia, se volvió a Moab. Ruth lloró, no la besó, pero se quedó con ella, hizo lo que tenía que hacer. Esto vemos dos clases de arrepentimiento. Arrepentimiento no es el llanto, el decir que mal lo he hecho. No, el arrepentimiento es volverse a Dios. Y vemos que su arrepentimiento, su querer irse a Dios, volverse a Dios, fue sincero. El Ruth. El de Orfa fue solo de boquilla. Lloró, gritó, qué mal, que se va mi suegra, te doy un beso, pero yo me voy a Moab. Aquí se ven esas dos formas de arrepentimiento, de volverse a Dios, de girarse a Dios. Arrepentirse no es solo llorar y darte la palmadita en la espalda. Orfa lloró, besó a Noemí, pero se fue otra vez a la idolatría, se fue a los dioses, se fue al mundo. Ruth lloró, pero no besó, pero se volvió a Dios. Lloró, no besó a Noemí, pero se volvió a Dios. Arrepentimiento no es solo llorar para desahogarse y luego dar el beso de Judas. Y decir, sí, vale, Noemí, venga, que yo ya me voy, te doy un beso, tú tira para adelante, yo me vuelvo. A la comodidad de mi pueblo, a la comodidad de mi idolatría. Arrepentimiento, independientemente de si lloras o no, es acción. Es volverte a Dios de verdad. Emprender el camino hacia Él, aunque por ahora no veas qué futuro te espera. Eso es el arrepentimiento sincero, que es lo que hizo Ruth. Ruth seguramente esos años escuchó a su suegra hablar de Dios, escuchó a su marido hablar de Dios y conoció, un poquito desde lejos, pero conoció quién era ese Dios al que ellos adoraban y que ella todavía no conocía bien ni había experimentado. Pero en ese momento le pasó como a Noemí, como que se le encendió algo dentro de ella y dijo, no, yo sí, me duele mucho, pero yo voy a ir contigo. Voy a ir contigo, te voy a seguir hasta donde tú vayas. Eso es lo que quiere Dios. No solo el arrepentimiento de decir me vuelvo, sino la acción de volverte e ir hacia Él, caminar hacia Él. Estas dos mujeres tuvieron dos arrepentimientos muy diferentes. Una sí sabía que debía de irse, pero se volvió al mundo, y la otra sabía que debía de irse y además lo hizo, se volvió. No solo le dijo a su suegra, sí, lloró, tal, qué dolor. No, ella se volvió y emprendió el camino con su suegra hacia el pueblo de Dios. Otra vez hacia Dios, a la presencia de Dios. A ese Dios que ella había escuchado durante tantos años hablar, pero que aún no conocía, que aún no había experimentado. Es como dice en el libro de Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ruth había escuchado hablar de Dios. Había visto en el comportamiento de su marido y de sus suegros quién era Dios, cómo se comportaban, cómo hablaban de Dios. Y ella de oídas le había oído. Y se le había quedado esa cosa de querer conocerlo dentro de ella. Tengo la inquietud, tengo el fuego ese dentro de querer conocer a ese Dios del que tanto he escuchado hablar a mi suegra, del que tanto he escuchado hablar a mi marido. Y tenía la cosa esa de querer conocerlo. Y tuvieron que pasar por esa aflicción para que las dos se dieran cuenta que tenían que ir a Dios. Una, volverse de nuevo, y la otra, caminar hacia Dios de primeras para conocerlo de verdad. La otra ya lo conocía, Noemí ya lo conocía y sabía que tenía que volver a él. Ruth solo de oídas lo conocía, pero quería conocerlo de verdad. Quería que sus ojos vieran ese Dios.
No quería conocerlo solo de oídas, como decía Job, que dijo, y mis ojos ahora te ven. Ella quería que sus ojos lo vieran, quería sentirlo, quería experimentarlo, y le daba igual lo que pasara. Le daba igual. No, eso pasa... no es necesario que tú veas el futuro que te espera con Dios. No, Ruth no veía el futuro que le esperaba en la casa del pan con su suegra. Ella no veía dónde iban a vivir, no veía de qué iban a comer, no veía qué iba a ser de sus vidas en aquel lugar donde ya no tenían ningún pariente. Ella solo veía lo que tenía en ese momento, que era a su suegra y a un Dios que todavía no conocía y quería conocer. Eso era lo que ella veía delante de sus ojos. No veía más allá. ¿Pero qué la movió a seguir? La fe. La fe en que sabía, creía que ese Dios existía. Que ese Dios del que había oído hablar a su suegra existía. Y existía en la casa del pan y en la casa de la alabanza, en Belén. Y sabía que tenía que ir. No sabía lo que le esperaba, pero sabía que tenía que ir. No es necesario que nosotras veamos el futuro que nos espera cuando nos vamos hacia Dios, cuando nos volvemos a Dios y caminamos hacia Él. Porque Dios ya está en el futuro. Dios está con nosotras, pero también está en el futuro. No es necesario que nosotras veamos ese futuro. Si ya Dios está allí, ya Dios está preparando el propósito, el fruto. Dios está preparándolo todo para cuando tú llegues a su lado. No es necesario que tú lo veas ahora. Moisés no vio la tierra prometida desde Egipto. No la vio. Pero él tuvo fe y dijo, no, Dios me dice que vaya y yo voy. Desde aquí no lo estoy viendo. Sé que va a haber obstáculos, sé que va a haber un mar allí que no tengo ni idea de cómo voy a cruzar, pero yo voy a ir. Yo voy a hacer caso a Dios, voy a obedecer y por fe yo sé que voy a llegar a la tierra prometida. Habiendo un mar de por medio, habiendo un desierto de por medio. No es necesario que veamos cómo se van a abrir las puertas, no es necesario que veamos la solución antes de llegar al problema, no es necesario que veamos qué es lo que nos está esperando más allá, porque en más allá ya está Dios. Ya está Dios en la puerta para abrirla, ya está Dios en el mar para abrirlo, ya está Dios allí preparando tu propósito y tu fruto. Solo tienes que empezar a caminar, así como hizo Ruth con Noemí. Las dos, claro, esto ya lo digo. En el versículo 16 vemos cómo Ruth se dirige a Noemí. A mí este versículo me gusta mucho. Y lo voy a leer porque es que me encanta este versículo. En el capítulo 1 de Ruth, versículo 16, vemos cómo Ruth se dirige a Noemí y le da sus razones por las cuales va a seguir con ella. Y sus razones por las cuales le dice, no, que a mí ya no me convenzas más, que no intentes convencerme, que yo no me voy a quedar aquí en esta tierra de Moab, en estos que idolatran a 40 dioses, que yo solo quiero un Dios y quiero el Dios tuyo, no el mío. Porque yo ya no tengo esos dioses, los he echado de mi vida. Yo ya no quiero esos dioses, yo no quiero eso que tanto me ha atado durante toda mi vida. Yo quiero ese Dios que tú me has dado a conocer, ese Dios que yo he escuchado de tu boca. En el versículo 16 dice Ruth, respondió Ruth, no me ruegues que te deje ni me aparte de ti. Esto es como diciendo, ella estaba ya diciendo, no, yo estoy ya diciéndote en serio y a mí no me vuelvas a decir nada. Es como decir que no volveré a mi vida pasada, que no me ruegues que te deje ni me aparte de ti, que yo no voy a volver, porque apartarme de ti sería volver a Moab. Y yo te estoy diciendo que yo ya no voy a volver a Moab, que no voy a volver al mundo, que yo no voy a volver a la idolatría, que yo me he propuesto seguirte y lo voy a hacer. Y eso era lo que estaba diciendo con esas palabras. Decía, no me insistas, que yo no voy a caer en la tentación de volver, que no me pongas la tentación en tu boca, que yo no voy a volver, que yo voy a seguir adelante. Eso era lo que le estaba diciendo con estas palabras. No me ruegues que te deje ni me aparte de ti, que no, que apartarme de ti significa volver a la idolatría, significa volver al mundo y no me voy a apartar de ti. Yo voy a seguir adelante. Luego le dice, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y a donde quieras que viviré. Dice, a donde quiera que tú fueres, iré yo. Ella no sabía dónde irían, pero ella le dice, por fe, le dice, a donde tú fueres voy a ir. Yo no sé a dónde vas, pero sé que donde tú vas está ese Dios del que tanto me has hablado. Yo no sé dónde vamos a terminar, pero sé que ese lugar, si está Dios, va a ser mejor que el lugar de donde yo vengo. Sabía que aquel lugar sería mejor que Moab,
no por el lugar en sí, sino por quién estaba en ese lugar. Ella quería ir a ese sitio, a esa ciudad, a ese lugar donde iba Noemí, no por esa ciudad, no por Belén, sino por quién estaba en esa ciudad. ¿Quién era el Dios de ese pueblo? Nos habla de fe. No veo el lugar, pero creo. No veo, pero creo que está. No es ver para creer, es creer para ver. Ella no vio el sitio. Ella no vio el lugar, no vio ni siquiera el camino que tenían que caminar. Pero ella, sin ver, creyó que iban a llegar a ese lugar donde estaba ese Dios del que tanto había escuchado hablar. Luego le dice, donde quiera que vivieres, viviré. ¿Dónde? No lo sabía. Ella no sabía que si en ese lugar iban a tener una casa esperándolas, con 2 camas, con un plato de comida en la mesa, con todas las comodidades, con sofás, con televisión. Ella no sabía si iban a tener una casa donde vivir, pero dice, donde quiera que vivieres, viviré. Esto está con fe, confirmando que habrá un lugar donde van a vivir. Está teniendo esa fe que no ve, pero cree que habrá un lugar donde van a vivir, que allí les está esperando un lugar donde van a vivir. Siendo de Moab, quería pertenecer al pueblo de Dios. Yo quiero vivir allí, en ese pueblo, es el pueblo de Dios, quiero pertenecer al pueblo de Dios. Nos habla de pertenencia. Yo le quiero pertenecer a Dios. Yo quiero vivir donde Dios vive. Yo quiero habitar donde Dios habita y que Dios habite en mí. Y la manera de que habite en mí, tengo que acercarme a Él. Tengo que acercarme a Él y entregarme a Él. Eso, donde quiera que vivieres, viviré. Es una confirmación de que quiere pertenecer al pueblo de Dios. No le importa dónde va a ser, no le importa en qué lugar, pero ella quiere pertenecer al pueblo de Dios. Dice, tu pueblo será mi pueblo. Le dice Ruth, esto nos habla de integración. Ella se quiere integrar al pueblo de Dios. Quiere pertenecer. Sabía que en su tierra la despreciarían por hacer esto, pero pasó. Eso no le importó a ella. Sabía que su familia iba a renegar de ella, que sus amigos iban a renegar de ella, que no iba a volver a poder pisar en Moab de nuevo. Porque el mundo es lo que tiene. Que si tú te vuelves al mundo, te da palos hasta en el cielo la boca, como dice mi marido. Pero ella sabía que haciendo esto, que perteneciendo al pueblo de Dios, no iba a poder volver a ver a su familia, no iba a poder volver a Moab, a su tierra. Ya no volvería atrás. Esto nos habla de que ella decidió no volver atrás. Como la canción que dice, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Ella decidió seguir a Cristo, seguir a Dios, acercarse a Dios y decidió no volver atrás. Ella ya no quería volver a Moab. Ella quería seguir adelante. Tu pueblo será mi pueblo y tu será mi Dios. Es un rechazo a su vida antigua, un rechazo a la idolatría. ¿Por qué? Porque creyó a Dios y lo aceptó como su único Dios. Renegó del resto de dioses y dijo, no, tu Dios, que solo es uno, ese mismo va a ser mi Dios. El que tanto he escuchado yo hablar de ti, ese Dios va a ser mi Dios. Ninguno otro. Tantos dioses que tienen en Moab, yo los rechazo. Yo ya no quiero saber nada de Moab, no quiero saber nada de ese mundo, no quiero saber nada de esos dioses, que lo único que nos han traído es amargura. Yo quiero ir a ese Dios, a tu Dios, y quiero que ese Dios sea el mío también. Porque Dios no hace acepción de personas. Dios acepta a los que han pertenecido desde que nacieron a su pueblo y a los que pertenecen, se agregan después, como hizo Ruth. Noemí perteneció al pueblo desde que nació y Ruth fue la agregada, pero da igual, Dios las aceptó a las dos por igual. No hubo ningún obstáculo en ese camino que tuvieron que recorrer. En el versículo 17 dice, donde tú murieres moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Después de renunciar a su vida antigua, de confirmar su fe, de aceptar a ese Dios que era el Dios de Noemí en su vida, llegó este compromiso. Esto es, el versículo 17 es un compromiso que ella está verbalizando. Ese compromiso es como sellar un contrato. Es como el otro día que hablábamos de que Dios está buscando mujeres, también hombres, de compromiso. Y es ese compromiso que no se puede romper. Ese compromiso que la reina Esther nunca rompió y que la reina Vasti sí rompió. Y ese compromiso aquí en el versículo 17 lo está dando por sentado Ruth.
está diciendo, donde quiera que murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Y no solo te lo digo de boca, porque si esto no lo cumplo, que Jehová añada, y aún más me añada, que solo la muerte nos podrá separar. Está diciendo que Dios haga de mí lo que quiera hacer si yo no cumplo lo que estoy pactando contigo. Si yo no cumplo mi compromiso contigo y con Dios. Esto da por sentado ese compromiso que ella está adquiriendo con Dios. Ella quiere volver por ese camino al pueblo de Dios, quiere ser integrada en el pueblo de Dios, ella quiere renunciar a su pasado, quiere que su Dios sea el Dios de ella, y no solo eso, sino que ahora mismo se compromete a llevar a cabo todo lo que ha dicho. Es un compromiso, y si no lo hago, dice que Dios haga lo que quiera conmigo. Dios tiene todo el derecho de hacer lo que quiera conmigo si yo me retracto un día de este compromiso que estoy haciendo ahora contigo. Noemí ya conocía a Dios, pero se había apartado y ahora se volvía a él. Esa es la mujer que se aparta de Dios, que en algún momento se da cuenta y dice, no, yo quiero volver a él. Ruth, la que conoce a Dios de nuevas, la que de repente escucha hablar de Dios o ha estado escuchando un tiempo, Ruth lo había conocido recientemente y decidió entregarse a él. Estas son las dos clases de mujeres que nos quedan. La Orfa, que es la mujer que se arrepiente de una forma ahí un poquillo pasajera, pero decide volverse al mundo, esa ya se apartó, se quedó ahí. Y aquí nos quedan las dos clases de mujeres, que es la que conoció a Dios y se apartó, pero vuelve a él, y la que lo conoce de nuevas y quiere conocerlo aún más, quiere acercarse y quiere que su guía sea la persona que ya conocía a Dios de antes, esa persona que ha convivido con ella durante tantos años. Emprenden las dos el camino de vuelta a Dios, las dos juntas, tanto la que se apartó como la que lo conoce de nueva, emprenden las dos el camino juntas. Da igual que tú te hayas apartado, da igual que te hayas vuelto al mundo, da igual que hayas idolatrado, y con esto no quiero decir que sea a dioses te hayas ido a una iglesia a rezarle a una Virgen María o a un Cristo. A veces idolatramos situaciones y cosas en nuestra vida que no están puestas en un altar. A lo mejor idolatramos tu vida de salidas nocturnas, o esa adicción a lo mejor al tabaco, esa adicción al juego, o esa adicción a estar con un hombre hoy y con otro mañana, o esa adicción a irte por ahí de marchuki. Tantas cosas podemos idolatrar a este mundo sin tener que ir a un altar, como antiguamente. Y todo eso, si tú, como Noemí, yo conocía a ese Dios y ahora estaba en esta tierra, pero quiero volverme a él. Entonces no importa en qué lugar te encuentres, no importa qué vida estés llevando, lo que importa es que un día se te encienda la luz, como le pasó al hijo pródigo, y digas, no, yo tengo que volver a la casa del Padre, tengo que volver a la casa del pan y a la casa de la alabanza, de la cual un día me aparté, le di la espalda y lo único que he hecho es cosechar amargura. Lo único que he hecho es cosechar lo que me hace infeliz, porque al final esas cosas que parecen que te hacen feliz en el momento, como salir por ahí de marcha, fumarte unos cigarrillos, ponerte de cubatas hasta las orejas, en el momento a lo mejor te hacen feliz y te lo pasas bien, pero cuando llegas a tu casa y dices, ¿y esto de qué me ha servido? Me ha acostado con un tío que ni siquiera conocía, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué me ha quedado? El mal sabor de boca. Y ahora de repente me despierto y digo, no, yo quiero volver atrás. Quiero volver a la casa del pan, a la casa de la alabanza, a la casa del Padre. Quiero dejar todo eso, esa idolatría, quiero dejar todo eso del mundo, porque aquí lo único que cosecho es amargura. Porque cuando yo ya me quedo en mi casa sola, ¿qué es lo que me ha quedado de lo que he vivido en el mundo? ¿Qué es lo que me ha quedado? Solo amargura. Ese mal sabor de boca de decir, ¿ahora qué? ¿El chico con el que me ha acostado está aquí conmigo? ¿Me quiere? ¿Me ama? ¿Estamos compartiendo una vida juntos? No, cada uno por su lado. ¿Y ya qué te ha quedado? Nada. No te ha quedado absolutamente nada. Y lo que te queda, ¿sabes qué es? Vacío. Vacío, porque has sacado a Dios de tu vida, lo has sacado y se ha quedado el sitio que ocupaba en ti, en el corazón, se ha quedado vacío. Que por unas horas lo has llenado con un hombre, que por unas horas lo has llenado de fiesta, que por unas horas lo has llenado de cualquier otra cosa que en el momento te llene, pero después se vuelve a vaciar. Sin embargo, te vuelves a Dios, lo llenas con Dios y jamás se vacía. Y es lo que le pasó a Noemí. Llenó su vida de cosas de Moab. Aunque ella todavía se acordaba de Dios,
pero ella se tuvo que adaptar a la vida de Moab, se tuvo que adaptar a esa vida. No, 5. Y entonces, pero bueno, se le encendió la luz y dijo, no, yo me vuelvo. Y Ruth volvió con ella. Emprendieron el camino de vuelta a Dios juntas. Cuando llegan, es el tiempo, y dice luego más adelante, en el capítulo 2, versículo 1 dice, no, en el capítulo 1, versículo 22 dice, así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén, siega de la cebada. Fíjate, llegaron en el momento oportuno. Cuando llegaron a Belén era el tiempo de la siega de la cebada. Cuando tú vuelves a Dios después de haber estado apartada o cuando te encaminas a Dios de primeras, siempre va a ser el momento oportuno. Siempre va a ser el momento de la siega. Y no de la siega de la amargura, sino de la siega de la abundancia, la siega de la paz, la siega del amor, de la fe, del fruto, del propósito. Cuando tú te acercas a Dios, cuando ya emprendes el camino y llegas a Dios, es el tiempo de la siega de la cebada. Ellas llegaron en el tiempo de la siega de la cebada. Y esto nos habla que nunca es tarde para que tú te vuelvas a Dios, para que empieces a caminar hacia Dios, porque vas a llegar en el momento oportuno, en el mejor momento. Da igual la vida que estés llevando, da igual en el momento en que tú te encuentres, da igual el día y la hora que tú decidas volverte a Dios y emprender el camino hacia Dios, que cuando llegues va a ser siempre el mejor momento. Ya puede haber una crisis económica en el mundo, ya puede haber una pandemia, ya puede haber este virus que no se va ni con agua caliente, pero si tú te acercas a Dios, siempre va a ser en el mejor momento. En ese tiempo de oscuridad va a ser el punto de luz, el punto blanco en el fondo oscuro, el día que tú llegues a la presencia de Dios. Va a ser el tiempo de la segada, el tiempo de la cosecha. Porque cuando estás delante de Dios, cuando te acercas a Dios, siempre va a ser el tiempo de la cosecha. Siempre va a haber algo que cosechar, ya sea fe, ya sea entendimiento, sabiduría, propósito, frutos. Muchas cosas vas a cosechar cuando tú te acercas a Dios. Y esta es la primera parte de Ruth. El viernes la vamos a terminar, porque esto solo ha sido como un preámbulo, esto ha sido como el prólogo. Hemos presentado quiénes eran las 3 mujeres y entre estas 3 mujeres nos podemos ver representadas. Porque aquí estamos presentando a estas 3 mujeres para que nos identificamos con una de ellas y podamos volvernos a Dios. Si somos una sorfa, decir, no, yo no quiero volverme al mundo. Yo no quiero tener ese arrepentimiento de boquilla, decir, sí, yo sí conozco a Dios, he oído hablar de Dios, pero yo me quedo en Moab. También hemos visto a Noemí, que conoció a Dios, vivió en la casa del pan, de la alabanza, pero se fue al mundo a buscar sus soluciones. Se fue a buscar el alimento físico y dejó atrás el alimento espiritual. Pero se volvió a Dios y Dios la aceptó. Llegó en el momento oportuno, en el momento de la siega. Y vemos la tercera mujer, hemos presentado a la tercera mujer, que es Ruth, que ella empezó a escuchar hablar de Dios a su suegra, a su marido durante años, y decidió, en el momento que Noemí quiso volver con Dios, ella decidió que ella quería conocer a Dios. Que de oídas ya la había oído, pero ahora quería que sus ojos le vieran. Y esas son las 3 mujeres que hemos presentado. Esto ha sido como el prólogo. Y lo mejor va a ser el viernes. Lo mejor va a ser ya el encuentro con Dios, ya va a ser la cúspide del tema. No te lo pierdas el viernes a las 7. Vamos a terminar con este tema y lo vamos a zanjar ya, pero bien zanjado. O sea, va a ser lo mejor. Esta va a ser la guinda del plato. El viernes te esperas el postre en este tema que se titula Dios te quiere cerca. Así es que el viernes te espero a las 7 de la tarde. En Mujer, esta es tu hora, con la última parte de Dios te quiere cerca. De todas formas, esta noche volvemos a las 10 de la noche con Límites Insospechados, no te lo pierdas. Y el viernes te espero a las 7, no faltes, mujer, no faltes, porque esto es tan importante, la segunda parte es tan importante o más que esta primera, no te lo pierdas, ¿vale? Pues el viernes nos vemos, un beso a todas.